Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, vamos a continuar con el tema de lupus eritematoso sistémico. Entonces, por favor, síganme con las diapositivas. Voy a ingresar a las diapositivas. Pero hemos avanzado hasta manifestaciones clínicas del aparato locomotor. Hemos hecho hemos llegado hasta manifestaciones clínicas del aparato locomotor y entonces en las manifestaciones clínicas del aparato locomotor también pueden presentarse calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones de la cápsula articular se observan el 8 al 10%. No es frecuente estas calcificaciones. A nivel del hueso se puede ver osteonecrosis aséptica en el 5 a 52% de los casos, probablemente relacionado con la administración de corticoides. Sus localizaciones son la cabeza femoral, humeral y los cóndilos femorales. Y a veces son los huesos del carpo. La resonancia magnética es el método de diagnóstico de elección para la osteoporosis. Pero más que todo, los glucocorticoides tienen varios efectos colaterales, eso es importante mencionar. Los glucocorticoides, uno, estimulan la secreción de ácido clorhídrico, producen gastritis. Dos, son vasoconstrictores, suben la presión arterial y incrementan también la lipogénesis. Entonces, produce obesidad y síndrome de Cushing. Luego, incrementa la actividad de los osteoclastos, por lo tanto, aumenta la reabsorción ósea, se instala la osteoporosis. Otros efectos son la necrosis aséptica de la cabeza femoral humeral o de los cóndilos femorales, pero es más frecuente la necrosis aséptica de la cabeza femoral, ¿no? Relacionada con la administración de corticoides. Y esto a veces puede verse como en la cabeza femoral se achata y pierde la relación con la cavidad patiloidea. Y estos pacientes pues requieren una cirugía, que es una prótesis de cadera, ¿no? Luego, necrosis cutánea pueden producir y diabetes inducida por corticoides, ¿no? Entonces, son varios efectos adversos de los glucocorticoides. Por eso es que siempre cuando se administran glucocorticoides, sí es necesario la administración, pero hay que considerar también sus efectos colaterales, ¿no? Eso es en relación a los huesos. La osteoporosis, la prevalencia de la osteoporosis en la mujer postmenopáusica es de 12 a 25%. Los mecanismos relacionados con la protección solar, hiperparatiroidismo secundario, insuficiencia renal, la inmovilización por la artritis, la corticoterapia, amenorrea espontánea o inducida por la ciclofosfamida, y el tratamiento sustitutivo debe realizarse con precaución por los efectos sobre la enfermedad, ¿no? Bueno, acá básicamente es lo que les mencionaba, que los glucocorticoides
producen osteoporosis por un lado y por otro lado pueden incluso llegar a producir necrosis de la cabeza femoral, de la cabeza humeral o de los cóndilos femorales. En el tratamiento sustitutivo hormonal, los anticonceptivos orales también pueden producir hipertensión arterial sistémica en los pacientes. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque los anticonceptivos pueden proteger de la osteoporosis, ¿no? Por eso es que las mujeres, una vez que pierden la menstruación, tienen mayor probabilidad de tener hipertensión arterial y además de tener osteopenia u osteoporosis, ¿no? O sea, la osteopenia es un grado menor que la osteoporosis. La osteoporosis es un grado más avanzado de la enfermedad que requiere tratamiento ya. Ahora, la osteoporosis se hace tratamiento con 2 medicamentos básicamente, que es el carbonato de calcio, 500 miligramos día, y el alendronato, ¿no? Que son bifosfonatos. El alendronato es 70 miligramos cada semana en ayunas, o ivandronato, 150 miligramos cada mes en ayunas. Entonces siempre deben ir acompañados estos 2 medicamentos, calcio con alendronato o calcio con ivandronato. Las mialgias, el 50% de los pacientes refieren mialgias, ¿no? Y el 7% tienen lupus y polimiositis. En este caso sería un síndrome de sobreposición. Manifestaciones cutáneas. Las manifestaciones cutáneas pueden ser de las siguientes formas, ¿no? Puede ser un lupus cutáneo agudo, puede ser lupus cutáneo subagudo, o puede ser lupus cutáneo crónico. El lupus cutáneo agudo es la lesión aguda localizada típica en eritema confluyente en las mejillas. En el dorso de la nariz respeta los surcos nasolabial y nasogeniano. Se llama eritema en alas de mariposa o en vespertilio. Entonces, este es el eritema característico del lupus eritematoso sistémico. Es un eritema en la cara, pero respeta los surcos de la cara, tanto nasolabial y nasogeniano, ¿no? Nasolabial y nasogeniano. Entonces, alrededor de la nariz no se encuentra eritematoso. El resto de la cara sí está con eritema. Y se denomina lupus, eritema en alas de mariposa o en vespertilio. Entonces, cuando veamos a estos pacientes, siempre hay que ver la cara, ¿no? Y ver si tienen este tipo de eritema, que puede llegar a durar varios meses. Al disolverse, no dejan cicatriz el eritema. No se intensifican con la actividad de la enfermedad y por exposición a la luz solar. Suelen acompañarse de úlceras orales o nasales. Las úlceras orales o nasales son otro criterio para diagnosticar lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, acá en la parte cutánea tenemos eritema en alas de mariposa, fotosensibilidad a la luz solar, úlceras orales o nasales y eritema en vespertilio, lupus discoide. El lupus discoide, que son placas queratóxicas que sí dejan cicatriz. Lupus cutáneo subagudo. Las lesiones se presentan en brotes, ¿no?, relacionados con la exposición solar.
Se localizan en áreas fotoexpuestas, en cuello, escote, espalda, brazos, antebrazos, dorso de las manos. Es menos frecuente en cara. El 50% de los casos no hay manifestaciones sistémicas, o si hay, son leves. El compromiso renal es el 10%, presentan anticuerpos anti-Ro, el 70%, y el 30% presentan factor reumatoide positivo. Entonces es menos frecuente el lupus cutáneo subagudo, ¿no? Y dan menos manifestación sistémica. El cutáneo agudo es el que da manifestaciones sistémicas. El subagudo no, es un lupus localizado, ¿no? Solamente el 50% dan manifestaciones sistémicas, ¿no? O si hay manifestaciones sistémicas son leves, ¿no? El compromiso renal igual es escaso, solamente en el 10%. El lupus cutáneo crónico, ¿no? Caracterizado por lupus discoide, ¿no? Se trata de placas o pápulas eritematosas de curso crónico, redondeadas, bien delimitadas con una superficie descamativa e hiperqueratósica, ¿no? Cuando curan, lo hacen dejando cicatriz. Esto es lo que les mencionaba, lupus discoide, ¿no? O sea, el lupus discoide es un lupus cutáneo crónico. Las zonas de predilección son las mejillas, el pabellón auricular, la región temporal, retroauricular. Se presenta en 10 a 25% en el lupus eritematoso sistémico generalizado. Entonces, hay estas tres presentaciones clínicas de lupus. Lupus cutáneo agudo, ¿no? Que presenta las alas de mariposa en vespertilio y que es, digamos, la forma de presentación más frecuente en el lupus. El subagudo es menos frecuente y da menos manifestación sistémica, ¿no? Y el crónico igual, ¿no? Es menos frecuente y solamente da un 10 a 25% de lupus generalizado, ¿no? El lupus crónico presenta placas queratóxicas que dejan cicatriz, ¿no? Se denomina también lupus discoide, ¿no? O eritema discoide. Ahora, muchos de los criterios de diagnóstico para el lupus son cutáneos. Si mencionamos nuevamente, los criterios clínicos para el diagnóstico están: fotosensibilidad a la luz solar, es 1. 2, eritema en alas de mariposa, 2, lupus discoide, 3, úlceras nasales u orales, 4. O sea, solamente haciendo los criterios cutáneos podemos llegar a diagnosticar lupus eritematoso sistémico, ¿no? A eso añádanle a ANA o anti-DNA positivo, entonces sí se puede, ¿no? O sea, las manifestaciones clínicas son, son bastantes a nivel cutáneo en el lupus, por eso hay que ver siempre la parte cutánea al momento de ver un paciente con lupus. La nefropatía lúpica, manifestaciones clínicas renales, estamos hablando de la nefropatía lúpica, ¿no? La inmunofluorescencia en las biopsias de pacientes con nefropatía lúpica muestra invariablemente depósitos de inmunoglobulinas y complemento, denominado en la patogenia por inmunocomplejos, denominado en la patogenia por inmunocomplejos. Clásicamente se ha pensado en complejos circulantes de ADN anti-DNA, ¿no? O sea, esos son los inmunocomplejos depositados en el riñón, ¿no? Complejos inmunes o inmunocomplejos depositados en el riñón, y estos son los que dañan el riñón, estos inmunocomplejos depositados en el riñón. Atrapados desde la circulación, depositados en los riñones. Hoy sabemos que la nefropatía lúpica es más consecuencia de un autoanticuerpo
con antígenos anclados en el glomérulo, ¿no? ADN, histonas, nucleosomas, o sea, están anclados en el glomérulo a nivel del ADN, de las histonas o de los nucleosomas, y su interacción con los componentes glomerulares intrínsecos de paransulfato. Los anticuerpos anti-DNA resultan de la autoinmunización con el DNA de los nucleosomas. Los títulos altos de anti-DNA se relacionan con frecuencia con actividad de la nefropatía lúpica. Entonces, ¿qué hay? Hay inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos son antígenos anticuerpos, ¿no? Son anticuerpos contra el DNA. Y al unirse el anticuerpo contra Hola, ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Ya, otra vez entonces. Entonces, estuvimos hablando sobre las manifestaciones a nivel renal. Y decíamos que la unión anticuerpo-antígeno forman inmunocomplejos, ¿no? Estos inmunocomplejos son uniones de antígeno con anticuerpo. Estos son anti-DNA contra el DNA, contra las histonas y los nucleosomas, ¿no? Entonces, la unión de un antígeno anticuerpo forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se anclan en los glomérulos renales y producen lesión glomerular. Por eso se produce la nefropatía lúpica. Una de las complicaciones más frecuentes e importantes del lupus eritematoso sistémico es el compromiso renal. Entonces, de ahí que es importante mencionar la nefropatía lúpica.
y cómo nosotros podemos orientarnos mediante un laboratorio que está activo su enfermedad y que está comprometiendo el riñón. Uno es que el anti-DNA, los valores altos en un laboratorio, los valores altos de anti-DNA nos indican actividad de la enfermedad. Por otro lado, cuando hay compromiso renal y hay anti-DNA elevado, entonces cuanto más elevado esté el anti-DNA, va a hacer que el riñón tenga mayor compromiso glomerular. Entonces, se relaciona lesión glomerular con anti-DNA elevado. Cuanto más elevado está el anti-DNA, hay dos situaciones que pasan. Está más activo la enfermedad, por un lado, y hay otra, mayor compromiso renal. Cuando hay compromiso renal, entonces, esa es la relación que se hace. Anti-DNA elevado con compromiso renal y además con actividad de la enfermedad. El anti-DNA bajo se relaciona con remisión de la enfermedad. Incluso pueden llegar a desaparecer el anti-DNA cuando la enfermedad está inactiva, cuando está en remisión. Entonces, es un marcador importante el anti-DNA de actividad de la enfermedad, tanto con compromiso renal y con compromiso sistémico. ¿No? Eso es importante de la nefropatía lúpica. Entonces, al momento de ver a un paciente con lupus, siempre hay que considerar la parte renal, ¿no? Debemos ver la creatinina, ver si no tiene proteinuria, ¿no? La proteinuria siempre nos indica que hay compromiso renal. En la siguiente diapositiva van a ver la clasificación de la nefropatía lúpica. Hay dos clasificaciones que se manejan. Uno es por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y la otra clasificación es la nefropatía lúpica por la Sociedad Internacional de Nefrología, ¿no? Y la Sociedad de Patología Renal. Entonces, ambas clasificaciones son válidas. Entonces, por ejemplo, la OMS clasifica en 6 grados, ¿no? La nefropatía lúpica. ¿No? El 1, glomérulo normal. El 2, glomerulonefritis mesangial pura. El 3, glomerulonefritis focal y segmentaria. El 4, glomerulonefritis proliferativa difusa. El 5, glomerulonefritis membranosa difusa. Y el 6, glomerulonefritis esclerosante avanzada. Entonces, lo que yo quiero que aprendan es lo que he mencionado, ¿no? ¿Cuál es el 1? Normal, el 2 es mesangial, el 3 es focal y segmentaria, el 4 es difusa, proliferativa, difusa, el 5 es membranosa y el 6 es esclerosante, de esa forma. En la clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología del año 2003, la clasificación de la nefropatía lúpica es también en 6, ¿no? Casi es lo mismo, solamente cambian algunos denominativos. ¿No? Por ejemplo, en la clase 1 es mesangial mínima. En la clase 2 es mesangial proliferativa. El 3 es nefropatía focal y segmentaria sería, ¿no? Nefropatía lúpica focal, dice acá. El 4 es nefropatía lúpica difusa, ¿no? El 5 es membranosa y el 6 es nefropatía lúpica esclerosante. Entonces, ¿qué significa? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esto es según la Sociedad Internacional de Nefrología. Nefropatía lúpica. En la clase 1 o tipo 1 también que lo llaman, es la nefropatía lúpica mesangial mínima. ¿Qué ocurre en la tipo 1? La creatinina está normal, ¿no? Y el análisis de orina también está sin alteraciones, o sea, es normal, o sea, es un paciente normal, la nefropatía mesangial mínima.
¿no? Creatinina normal, el examen de orina está sin alteraciones, entonces es normal. Ya, en la nefropatía lúpica clase 2, ¿no? Nefritis lúpica mesangial proliferativa, ¿no? Mesangial proliferativa, ya, la creatinina sigue normal. ¿Cuánto es la creatinina normal? De 0.6 hasta 1.2 miligramos por decilitro. Pero ¿qué podemos observar ya en el examen de orina? Microhematuria o proteinuria con rango no nefrótico. ¿No? Fíjense. ¿Cuánto es los glóbulos rojos en orina? De 0 a 3 glóbulos rojos por campo microscópico. Entonces puede haber 5, 10, 15, 20. Ya existe microhematuria. Eso significa que es microscópica, ¿no? O proteinuria con rango no nefrótico. Entonces ¿cuánto es aquí la proteinuria normal? Igual, en cuanto expulsamos de proteínas en un examen parcial de orina no tiene que haber proteinuria, ¿no? En un examen de 24 horas, la proteinuria es de 0 hasta 140 miligramos por decilitro en 24 horas. Entonces, ¿qué podemos ver en la tipo 2 o en la clase 2? Glóbulos rojos o proteinuria, ¿no? Pero en estado patológico ya. O sea, en 500, en 1 gramo, en 2 gramos podemos ver. En rango no nefrótico, porque para decir que es rango nefrótico, tiene que ser una proteinuria mayor a 3 gramos en orina de 24 horas. ¿De acuerdo? Eso es la nefropatía lúpica clase 2. La clase 3 es nefritis lúpica focal, ¿no? Focal y segmentaria, así sería. Nefropatía focal y segmentaria, ¿no? ¿Qué hay? Proteinuria, hematuria. Entonces, proteinuria puede estar con 2 gramos o más, con rango nefrótico ya, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos síndrome nefrótico? Cuando la proteinuria es mayor a 3 gramos en orina de 24 horas. Entonces, en la clase 3 ya puede estar con síndrome nefrótico, ¿no? Y lo único que se necesita para decir síndrome nefrótico es la proteinuria mayor a 3 gramos. Proteinuria, hematuria en ocasiones con síndrome nefrótico, ¿no? ¿Qué cosas más acompañan? Hipertensión arterial sistémica y puede haber un aumento de la creatinina sérica. Puede estar en 1.4, 1.5 o más elevado. La progresión hacia la insuficiencia renal crónica depende del porcentaje de los glomérulos afectados, ¿no? Puede evolucionar a clase 4, la 3. Entonces ya en la 3 hay que parar las orejas y para el diagnóstico se debe hacer una biopsia renal que lo hace un nefrólogo y debe ser analizado por un patólogo. La clase 4 es la nefropatía lúpica difusa, ¿no? O también llamada proliferativa difusa, ¿no? Es la forma más frecuente, biopsiar, o sea, se hace la biopsia renal, ¿no? Pero es la más severa también, es la que mayor compromiso da al riñón y la que nos trae mayores complicaciones, la nefropatía lúpica 4. Por eso cuando decimos en qué tipo de nefropatía está o en qué clase está, la tipo 4 es la más severa, la tipo 4. Es la más frecuente biopsiada, ¿no? Presentan hematuria, proteinuria que puede llegar a síndrome nefrótico, insuficiencia renal, o sea, la creatinina va a estar por encima de 1.2, hipertensión arterial sistémica, hay que tratar la hipertensión arterial sistémica, hay que tratar la proteinuria del síndrome nefrótico. O sea, cuando tengan síndrome nefrótico, los pacientes se van a edematizar, que pueden llegar hasta anasarca. Se asocia con títulos altos de anti-DNA, y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, cuando veamos nefropatía lúpica, veamos el anti-DNA. ¿Por qué? Porque se asocia con títulos altos de anti-DNA, ¿no? Hipocomplementemia. El complemento 3 y 4 están disminuidos. Puede evolucionar a insuficiencia renal. Entonces, sí hay que tratar la nefropatía lúpica, ¿no? Y el tratamiento es
Se utilizan varios medicamentos para tratar la nefropatía lúpica. La clase 5 es la nefropatía lúpica membranosa, ¿no? El diagnóstico se hace de estas clasificaciones, el diagnóstico básicamente se hace por biopsia renal, ¿no? Desde la 2, 3, 4, 5 hasta la 5, ¿no? Nefropatía lúpica membranosa, la 5. Existe proteinuria, puede haber síndrome nefrótico con función renal normal, ¿no? O con insuficiencia renal, o puede estar elevado la creatinina. Con hipertensión arterial sistémica, microhematuria. En general existe escasa actividad inmunológica, o sea, el anti-DNA no va a estar tan elevado, ¿no? No. Cuando se eleva el anti-DNA, sí se relaciona con compromiso renal, pero más que todo con la tipo 4, ¿no? Con la tipo 4, es la que nos da miedo. La nefritis, la 6, la nefropatía lúpica tipo 6 o clase 6 es la esclerosante, es decir, es glomeruloesclerosis, o sea, se han esclerosado, han dejado de funcionar los glomérulos, están esclerosados. Existe un deterioro progresivo de la función renal asociado con proteinuria y sedimento normal. O sea, la nefropatía lúpica tipo 6 o clase 6 es insuficiencia renal crónica. Estos pacientes ya están con creatininas encima de 1.4, están 1.5, 1.2, 3, 4, 5. Y cuando lleguen a una creatinina de 7, van a requerir terapia de sustitución renal. En este caso, hemodiálisis y trasplante renal. Entonces, esa es la clasificación de la nefropatía lúpica, que es muy importante en el lupus, ¿no? Siempre se asocia con anti-DNA elevado y hay que ver si no es la tipo 4 porque es la más severa. Seguimos. Hasta ahí. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Nada. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Ya, entonces continuamos con las manifestaciones clínicas. Luego vamos a las manifestaciones clínicas neuropsiquiátricas, ¿no? Es menos frecuente, pero presentan los pacientes, ¿no? Las manifestaciones neuropsiquiátricas ocurren en el 50 a 60% de los casos. La patogenia, los mecanismos patogénicos no están bien definidas. Las lesiones más frecuentes parecen ser la vasculopatía mediada por la inflamación crónica por la actividad del endotelio vascular y trombosis. Pueden ocurrir microtrombosis, ¿no? Anticuerpos antifosfolipídicos se unen a la membrana de las células endoteliales y aumentan la agregación plaquetaria y trombosis. Activación persistente del sistema nervioso autónomo que es posible causa de hipertensión arterial sistémica y vasoconstricción. Entonces se está indicando que en el lupus pueden existir microtrombosis, ¿no? O trombosis. Pueden existir tanto microtrombosis o trombosis de grandes vasos, ¿no? Más que todo cuando se asocian a anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Y pueden tener además síndrome antifosfolipídico. O sea, los pacientes con lupus pueden ser únicamente lupus o pueden estar asociados a otras enfermedades. En este caso, el síndrome antifosfolipídico. El antifosfolipídico, como se deben acordar de la primera clase, es un síndrome donde se presenta más que todo en mujeres, pero se caracteriza por presentar abortos espontáneos con productos morfológicamente sanos, ¿no? Trombosis arteriales o venosas,
y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Estos anticuerpos antifosfolipídicos son la anti-beta 2 glicoproteína y la anticardiolipina con, eh, con, con la presencia de abortos espontáneos, con productos morfológicamente sanos, trombosis arterial o venosa y la parte inmunológica, ¿no? De la presencia en sangre de anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipina IgG o IgM o anti-beta 2 glicoproteína. Entonces, los pacientes con lupus pueden tener estos anticuerpos y también pueden hacer trombosis arteriales o venosas, pueden hacer vasculopatía con microtrombosis a nivel de los vasos cerebrales o de los grandes vasos. Entonces, de ahí que pueden tener lesiones vasculares y pueden afectar la parte neurológica. Y además pueden tener hipertensión arterial sistémica y vasoconstricción. Eso es una parte de la patogenia. Los trastornos psiquiátricos por déficit cognitivo y estados confusionales agudos. El déficit cognitivo se observa en el 26 a 75%, caracterizado por déficit de la memoria, comprensión, dificultad para la capacidad de abstracción, afasia, apraxia, agnosia y cambios en la personalidad, ¿no? Otros, disfunción temporolímbica puede causar psicosis, crisis convulsivas. Entonces, cuando ustedes vean los criterios de diagnóstico, los pacientes con lupus pueden tener psicosis, ¿no? Y convulsiones que se toman en cuenta como criterio de diagnóstico. En la parte cutánea ya hemos visto las alteraciones, ¿verdad? En la parte renal ya hemos visto las alteraciones. En la parte osteoarticular igual. Pero en la parte neurológica hay que tomar en cuenta las trombosis, ¿verdad? Cuando se asocian más que todo a síndromes antifosfolipídicos y la psicosis y las convulsiones. Los pacientes lúpicos pueden tener psicosis, ¿no? Pueden ser agresivos, pueden tener desorientación, etcétera, y pueden tener convulsiones tónico-clónicas. Entonces, son criterios de diagnóstico que hay que reunirlos y ver si está con lupus o no. Los síndromes neurológicos focales del sistema nervioso central pueden ser cefalea, migraña, síndromes neurológicos más frecuentes, dice el 40%. Convulsiones, 15 a 20%, accidentes cerebrovasculares, 5 a 15%, que corresponden a infartos isquémicos o hemorrágicos. Otras alteraciones menos frecuentes, la mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré y migraña asociada a anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, lo que hay que rescatar es que pueden tener psicosis, convulsiones y trombosis, ¿no? Tanto de grandes vasos o microtrombosis en la presencia de lupus y los anticuerpos antifosfolipídicos que aumentan el riesgo de tener trombosis. En la siguiente imagen ustedes pueden ver una imagen de un accidente vascular encefálico isquémico de la región parietal derecha. Fíjense, esta es una tomografía con una embolia cerebral del hemisferio cerebral derecho, ¿no? A nivel parietal, ¿no? Temporoparietal derecho, ¿no? Entonces hay una zona hipodensa extensa, ¿no? Compatible con isquemia cerebral. Entonces esto puede ser de un paciente con lupus que está asociado a síndrome antifosfolipídico secundario a lupus. En la siguiente diapositiva, los síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico. Fíjense, la polineuropatía sensitiva o mixta es la forma más frecuente del periférico, ¿no? Es más rara que la mononeuritis múltiple. Polineuropatía motora en relación con vasculitis.
pueden tener polineuropatías, pero no es tan frecuente, ¿no? 10% de los casos nomás. El diagnóstico de las manifestaciones neuropsiquiátricas es eminentemente clínico. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos? Si el paciente se orienta, se desorienta, tiene agresiones, tiene psicosis o tiene convulsiones. Entonces, tiene que ser clínico, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer una anamnesis y un examen físico detallado, ¿no? Se considera la analítica para correlacionar con la actividad de la enfermedad, ¿no? O sea, hay que ver los anticuerpos, ¿no? El ANA, anti-DNA, para ver si el paciente está con lupus, ¿no? Y reunir 4 de los 11 criterios para el lupus. ¿Qué exámenes complementarios tenemos que solicitar cuando hay alteración neurológica? Por supuesto, vamos a pedir una tomografía axial computarizada de encéfalo o una resonancia magnética nuclear de encéfalo, ¿no? Y estas no van a mostrar alteraciones específicas en el lupus. Puede ser como en cualquier paciente, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen epilepsia, por supuesto, tanto la tomografía como la resonancia como son exámenes complementarios, no de función, son más de estructuras, o sea, nos van a mostrar cómo está el cerebro, qué tamaño es, si tiene hemorragia, isquemia, nada más, o si tiene un tumor, pero no son estudios de funcionalidad, tanto la tomografía como la resonancia, son estudios de estructurales, o sea, nos van a demostrar cómo están las estructuras anatómicas, ¿no? ¿Y qué es la epilepsia o la alteración neurológica? Son más trastornos a nivel neuronal, entonces no vamos a poder las neuronas, ¿no? Entonces, tanto la psicosis como la epilepsia son trastornos neurológicos de funcionalidad, ¿no? Por eso es que la tomografía y la resonancia pueden estar normales, ¿de acuerdo? Tanto las trombosis o la hemorragia puede observarse como en otras patologías. O sea, la resonancia o la tomografía no te va a decir, es lupus, no. Solamente te va a decir, es hemorragia o es embolia, nada más. No sé si me dejo entender. Luego, esta otra imagen, si van a la otra imagen, es una tomografía de encéfalo simple, donde pueden ver una imagen hiperdensa a nivel intracerebral en el hemisferio izquierdo, a nivel de la región parietal igualmente, ¿no? Por fuera del tálamo óptico, ¿no? Entonces es una hemorragia cerebral, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Porque es imagen hiperdensa, ¿no? La densidad es menos que la del hueso. Entonces es una imagen hiperdensa en el lóbulo, en la región parietal, es intracerebral y está en el hemisferio izquierdo. Es una hemorragia cerebral. Seguimos con las manifestaciones clínicas. Ahora las hematológicas. Vemos la anemia. La anemia es el tipo de trastornos crónicos. Es una anemia de tipo inflamatoria. ¿De acuerdo? Se relaciona con la actividad de la enfermedad. Es normocítica y normocrómica la anemia. Entonces, tienen anemia los pacientes con lupus, ¿no? Pueden tener anemia, ¿no? Ahora, otra forma de anemia es la anemia hemolítica. Aparece en el 10% de los casos y está asociado a anticuerpos calientes de tipo IgG, que se traduce con una prueba directa de COMS, ¿no? De COMS positiva para IgG, ¿de acuerdo? Cabe señalar que el 50% de los pacientes con lupus presentan COMS directo positivo de tipo no IgG. Cuando es COMS positivo de tipo no IgG, no es indicativo de hemólisis y se debe a presencia de inmunocomplejos. Entonces, para el diagnóstico de anemia hemolítica debemos pedir
prueba de CUMS tanto directo como indirecto, ¿no? Acá se pide la prueba de CUMS directo, ¿no? Para IgG, para inmunoglobulina G. Entonces, ¿cómo se dan cuenta clínicamente que está con anemia hemolítica? Uno es la palidez y dos, la ictericia, ¿no? Si un paciente con lupus o con síntomas de lupus está con anemia y está ictérico, entonces habrá que pensar en anemia hemolítica y habrá que pedir una prueba de CUMS directo, ¿no? Para IgG, ¿no? Si nos sale positivo, entonces es una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Por lupus eritematoso sistémico. Es otro criterio la anemia, tanto la anemia por sí sola y como la anemia hemolítica, ¿no? Y la leucopenia, la linfopenia también, como vamos a ver posteriormente. La hemólisis incluye síntomas de fiebre, dolor abdominal, lumbalgia en la forma aguda. En las crónicas es solapada. Otras causas de anemia son la anemia por hemorragias digestivas, insuficiencia renal crónica, aplasia o hipoplasia de la médula, hipoplasia medular de glóbulos rojos. La serie blanca, ¿qué va a presentar la serie blanca? Presenta leucopenia, ¿no? Es decir, glóbulos blancos por debajo de 4000 por milímetro cúbico, ¿no? Otras causas, infecciones, ¿no? De leucopenia. Linfopenia también presentan, menor a 1500 por milímetro cúbico, ¿no? Se observa en el 85%. Entonces, ¿qué alteraciones hematológicas vemos? Anemia, ¿no? Anemia, que es normocítica, normocrónica. Podemos ver anemia hemolítica, con ictericia y palidez y prueba de CUMS directo positivo para IgG, ¿no? ¿Qué más? En la serie blanca, leucopenia menor a 4000, ¿no? Y linfopenia menor a 1500, ¿no? La leucopenia en el 50% de los pacientes y la linfopenia en el 85% de los pacientes. ¿Qué más? En las plaquetas, son frecuentes la plaquetopenia menor a 100.000. ¿Cuánto es lo normal? Las plaquetas de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Pero en este caso podemos ver menor a 100.000 por milímetro cúbico, en el 33%, ¿no? Y menor de 10.000 solamente en el 10%, mediada por anticuerpos trombocitolíticos. Entonces, estas son las tres series de la sangre, de los componentes de la sangre, las tres series celulares de los componentes de la sangre. La serie blanca, la serie roja y las plaquetas, ¿no? Cuando las tres series están bajas se denomina pancitopenia, y cuando dos series están bajas se llama bicitopenia, y cuando solamente los glóbulos están bajos será anemia, y cuando los blancos están bajos será leucopenia, y cuando las plaquetas están bajas serán trombocitopenia o plaquetopenia. ¿De acuerdo? Entonces, también están dentro de los criterios de diagnóstico las alteraciones hematológicas. Síndrome antifosfolipídico, y esto es lo que les hablaba anteriormente, el síndrome antifosfolipídico. Vamos a la siguiente diapositiva. El 20 a 50% de los pacientes muestran anticuerpos anticardiolipina. ¿Cuáles son? La anticardiolipina IgG y la IgM. Cuando ocurre esta asociación de antifosfolipídicos con otras enfermedades del tejido conectivo, se llama síndrome antifosfolipídico secundario. Entonces, mientras no ocurra esto, será un síndrome antifosfolipídico primario. Entonces, si hay trombosis, abortos y anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipina, IgG, IgM y antibeta 2 glicoproteína, entonces son pacientes con lupus asociados a síndrome antifosfolipídico secundario, ¿no? Síndrome antifosfolipídico. ¿Cuáles son anticuerpos antifosfolipídicos? El anticoagulante lúpico, que ya no hacemos en la actualidad, ¿no? Y un TPTA alargado, un VDRL falsamente positivo. Es decir, un
un laboratorio para sífilis falso positivo. Anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Anticardiolipina, IgG, IgM. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico del síndrome antifosfolipídico? Pérdidas fetales recurrentes, con productos morfológicamente sanos, trombosis venosa o arterial, y en los laboratorios vamos a ver anticuerpos antifosfolipídicos positivos, ¿no? Anticoagulante lúpico, PDL falso positivo, antibeta 2 glicoproteína. Entonces, en la práctica clínica, ¿qué utilizamos? Anticardiolipina IgG, IgM y antibeta 2 glicoproteína. ¿Cómo diagnosticamos? Nuevamente, pérdida fetal, trombosis venosa o arterial, ¿no? Anticardiolipina IgG, IgM y antibeta 2 glicoproteína positivos. Entonces, con esto ya hemos hecho el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Cuando se asocia a alguna enfermedad del tejido conectivo, en este caso, del lupus, se llama síndrome antifosfolipídico secundario. Y cuando el síndrome antifosfolipídico no se asocia a ninguna enfermedad del tejido conectivo, se llama síndrome antifosfolipídico primario. Seguimos con manifestaciones clínicas. La serositis. La serositis es frecuente, puede presentarse en forma de pleuritis, pericarditis o ascitis. La histología muestra signos inflamatorios. Entonces, ¿qué cosas podemos ver? Derrame pleural, ¿no? Ascitis, pericarditis, ¿no? En un examen citoquímico de líquido, vamos a ver que es un líquido inflamatorio. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Con proteínas elevadas, ¿no? Van a ver cómo es va a tener características de exudado. Revisen cómo es el exudado en el líquido, en los líquidos, ¿no? En las serosas, en líquido pleural, en líquido acítico. Pero va a dar signos inflamatorios, es decir, exudado nos va a dar, ¿no? La pleuritis ocurre en el 50% de los pacientes con derrame pleural uni o bilateral, ¿no? Puede ser pequeño. Se ha sugerido la positividad de ANA y anti-DNA como prueba más sensible para el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros sacamos líquido pleural, mandaremos una muestrita más para anti-DNA en líquido pleural, ¿no? ANA y anti-DNA, más que todo anti-DNA en líquido pleural. Es de tipo exudado, es decir, es tipo inflamatorio, ¿no? Se tiene que hacer una toracocentesis o pleurocentesis también llamado, y una biopsia pleural, ¿no? En la biopsia pleural lo que nos sirve es para ver la histopatología de las células, ¿no? Pero no hay característica aquí para el lupus en la histopatología, solamente nos va a descartar tuberculosis y neoplasias la biopsia. Pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente, 30% de los casos, es pequeña cuantía. El taponamiento cardíaco es raro, 1%, es también exudado, con neutrofilia, glucosa disminuida y ANA positivo. Peritonitis, la causa de dolor abdominal difuso, ocurre en el 11%. Debe realizarse el diagnóstico diferencial con vasculitis intestinal, pancreática, enfermedad inflamatoria intestinal. A veces confunde con abdomen agudo y requiere la laparotomía exploratoria. Alguna vez el paciente lúpico puede, hemos dicho desde el principio, puede simular ser otra enfermedad. Por eso a veces lo han denominado como la gran simuladora, y puede simular ser otra enfermedad. En este caso, cuando hay dolor abdominal intenso, ¿no? Por vasculitis mesentérica, ¿no? Y los pacientes a veces requieren cirugías o se hacen operar, ¿no? Y a veces cuando abren el abdomen, el mesenterio está inflamado y es por autoinmunidad, ¿no? Es una vasculitis mesentérica, ¿no? Una vasculitis mesentérica, ¿no? Pero a veces requiere la laparotomía exploratoria, y algunos pacientes han terminado en apendicectomías, pues cuando no era apendicectomía, pero la clínica
te sugiere apendicitis aguda. Entonces, al momento de tomar una decisión es delicada, ¿no? O sea, uno no sabe si va a operar o no va a operar, porque la ecografía tampoco es específica para apendicitis, ni la tomografía. Entonces, es bastante difícil. A veces hay que basarse en una clínica. Lamentablemente, termina en una laparotomía exploratoria, ¿no? Seguimos en la siguiente diapositiva. Pleuritis, pericarditis lúpica, ¿no? Si ven en la radiografía de tórax, en la pleuritis hay derrame pleural izquierdo, ¿no? Se puede ver una imagen homogénea, radiopaca homogénea, bien delimitada, que borra el seno costodiafragmático izquierdo, ¿no? Y esa curvita que tiene es la línea curva parabólica de Damasceno, ¿no? Que está delimitando la parte sana del derrame pleural. Eso es un derrame pleural izquierdo. Al otro lado podemos ver un electrocardiograma de un paciente con pericarditis lúpica, ¿no? En la pericarditis lúpica, ¿qué van a ver? Los complejos QRS van a ser de bajo voltaje. Complejos QRS de bajo voltaje son pequeñitos, ¿no? Entonces, y los ruidos cardíacos van a ser hipofonéticos, ¿no? Y en una radiografía vamos a ver una radiografía en forma de, con una silueta cardíaca en forma de imagen de copa de champán invertida. Copa de champán invertida, ¿verdad? O podemos hacer una ecocardiografía donde sí se va a poder evidenciar mejor el derrame pericárdico. Al otro lado podemos ver un paciente con pericarditis, ¿no? En la siguiente imagen, fíjense, una imagen en copa de champán invertida. ¿De acuerdo? Esa es la imagen radiológica. Manifestaciones pulmonares. Quedaremos hasta esta parte y en la próxima, el día sábado volveremos a pasar clase a las 7 de la mañana. Entonces, quedaremos en esta parte y terminamos lupus en la próxima clase. Manifestaciones pulmonares, etcétera, y tratamiento de lupus vamos a hacer, ¿de acuerdo? Criterios de diagnóstico, manifestaciones cardiovasculares, criterios laboratoriales, criterios de diagnóstico, tratamiento. Entonces nos falta todavía porque es muy importante este tema del lupus eritematoso sistémico. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me han escuchado? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Han entendido? Más o menos. ¿O cómo quiere que se les haga la explicación para mejorar? Pregunten. Sí, se ha entendido, doctor. Ya, léanlo, revísenlo para que se den cuenta mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el sábado, 7 de la mañana, ¿ya? Y piensen cuándo va a ser el examen, antes del 30 de mayo. Doctor, ¿Sí? sobre el examen ya le envié el mensaje para el 29 de mayo, que cae día sábado. Ah, ya. Listo. Sí, doctor, 29 de mayo. Y el sábado vamos a reemplazar igual, ¿no? ¿Este sábado? Sí, doctor. Sí, avanzaremos porque estamos un poquito retrasados. Doctor, entonces para el examen parcial abarcaríamos estos 3 temas, ¿no? Hasta el lupus eritematoso. Sí, hasta el lupus eritematoso sería. Está bien, doctor. Ya, hasta luego. Hasta luego.